Buenas noches, doctores, bienvenidos. Hoy es la segunda charla con el doctor Brenes sobre anemia. Les recuerdo que la charla está siendo grabada para que puedan acceder a ella en la biblioteca del colegio. En unos momentitos les paso el enlace de la de ayer, por si no tuvieron la oportunidad de estar, entonces que la puedan ver para que complementen sus conocimientos. Les vuelvo a comentar un poquito sobre el doctor Brenes, que él es médico veterinario desde el 91. Es egresado de la Universidad Nacional, es fundador desde hace 26 años de la veterinaria del doctor Brenes. Fue profesor universitario para ambas universidades en el 92 para la Nacional y en el 2009, del 2008 al 2009 en la San Francisco de Asís. También es director externo de tesis de las Universidades de Medicina Veterinaria y es profesor supervisor de la veterinaria de la San Francisco de Asís. También es presidente en dos periódicos, AMBEPE, de la Asociación de Médicos Veterinarios de Pequeñas Especies, y también es fundador y propietario de CatVet, que es una institución que se encarga de ofrecer ofertas de cursos académicos desde el 2009 a la fecha. Ha dado un curso de interpretación de prácticas de laboratorio y ha dado cursos de anestesia y principales maniobras de urgencias para médicos veterinarios y estudiantes. También es médico charlista para Latinoamérica de los laboratorios IDEX desde el 2003 al 2015 y charlista centroamericano para Ralston Purina en 2009-2017. Es editor general de la revista Nautica y también tiene un posgrado en emergencias y cuidados críticos de pequeñas especies de veterinarios en web para el 2015 y en el 2018 al 2019 el posgrado de anestesia y en pequeños animales la realizó también en la modalidad online. Entonces, les recuerdo la dinámica un poquito. Pueden escribir sus preguntas en el chat y yo con mucho gusto interrumpo al doctor para que aclare sus dudas. Entonces, sin más por el momento, dejo de compartir pantalla y los dejo con el doctor. Que disfruten la charla. Un momentito, doctor, que Ahora creo que sí. está Sí, sí. listo. Me autoquité el micrófono. Muchas gracias, doctora. Y muchísimas gracias a ustedes, estimados colegas, que me permiten hoy ingresar nuevamente a sus casas, a donde estén. Pues hoy vamos a continuar con la charla de ayer. Les prometo que voy a tratar de no extenderme tanto como ayer, pero fue que hice mal los cálculos de la división de las diapositivas. Mi charla, anemia, un enemigo silencioso. Y vamos a hacer un pequeño resumen de lo más importante que vimos ayer. Ayer fue muy enfático en la importancia de que tenemos que tener una metodología diagnóstica, y para esa metodología diagnóstica siempre es importante una historia clínica bien detallada, un examen físico completo, y estas dos cosas nos van a sugerir cuáles pruebas de laboratorio podemos solicitar. Y también les comenté que el orden de los factores en medicina sí afecta el producto. Muchas veces empezamos a realizar pruebas de laboratorio sin hacer un examen físico y sin hacer un historial clínico, y nos llevamos sorpresas o nos confunde a la hora de hacer la parte interpretativa. Revisamos preguntas claves en esa historia clínica de la sospecha de un paciente con anemia. También vimos la sintomatología clásica de un paciente con anemia. Vimos que la sintomatología podría ser aguda, podría ser crónica, más evidente en perros que en gatos, y muchas veces pues el paciente pasa totalmente normal, sin ningún tipo de sintomatología específica. La importancia de la hemólisis en nuestras muestras sanguíneas. Cuando hay hemólisis, los resultados se alteran significativamente, entonces es muy importante cuando tengamos muestras hemolizadas repetir la toma de la muestra. La hemólisis puede significar que seamos muy bruscos a la hora de sacar la sangre, que manipulemos mal la sangre o que el paciente está hemolizando la sangre. Y también muestras que tengan coágulos tampoco son permitidas, son muestras que se tienen que volver a tomar, porque los coágulos van a interferir muchísimo con los resultados del laboratorio. Hice también mucho hincapié en la parte del estado evolutivo de la enfermedad,
es sumamente importante situarnos en el momento en que estamos abordando a nuestro paciente. Dijimos que normalmente es muy difícil abordar al paciente en el día número 1. Normalmente nos llegan en una etapa tardía. Entonces, sí es importante para poder interpretar la parte del hemograma, saber los movimientos que tienen las células, los ciclos de vida que tienen esas células de acuerdo al proceso de la enfermedad. Hablamos un poco largo y tendido de cómo recolectar una muestra y sobre todo para aquellos que tienen equipos automatizados es importantísimo que esas muestras de sangre estén bien recolectadas, que la calidad de esa muestra sea bien precisa para que los resultados sean bien precisos. Y precisamente hablamos de eso, que para obtener resultados precisos es proporcional a la calidad de la muestra de sangre. Y a veces le restamos importancia a eso y mandamos al laboratorio o procesamos muestras que están hemolizadas, que están ictéricas, que están lipémicas. Hay condiciones fisiológicas o patológicas que el paciente presenta ese tipo de muestras y pues se pueden procesar, pero si nosotros tenemos una muestra lipémica y es porque no le dimos el ayuno necesario al paciente, pues tenemos que entonces proceder a repetir el examen, dar el ayuno correspondiente, ¿ok? Pero la importancia es tratar de evitar la hemólisis y que esas muestras sean bien recolectadas. Hablamos sobre los índices eritrocitarios. Sumamente importante saber qué significa cada índice eritrocitario. Hablamos sobre las causas también de anemia y ahorita vamos a hacer un breve resumen sobre las causas de anemia. La importancia de la morfología celular por sí sola casi que nos puede definir el tipo de anemia que está cursando ese paciente. Entonces, si nosotros no hacemos morfología celular, tenemos la opción de los laboratorios externos que tenemos en el país, que son varios y de muy buena calidad, para que nos hagan la interpretación morfológica para poder dar una apreciación más exacta del diagnóstico. Y el abordaje o de los objetivos primarios de mi charla es el tipo de abordaje que deberíamos de seguir cuando estamos diagnosticando una anemia. Cuando tenemos un paciente con anemia, lo primero que tenemos que tratar de establecer qué tipo de anemia tiene ese paciente, si es regenerativa o no es regenerativa. La causa de esa anemia es importantísima establecerla. A veces cuesta mucho establecer cuál es la causa de la anemia, pero definitivamente si no establecemos la causa de la anemia, nunca vamos a poder dar un tratamiento específico para ese tipo de padecimiento. Y también importantísimo en pacientes con anemia, dar seguimiento. Ese seguimiento es fundamental para saber si ese paciente está respondiendo al tratamiento, ver si estamos recuperando a ese paciente de esa anemia. También vimos varios casos clínicos enfocados a causas hemorrágicas, causas hemolíticas y también anemias ferropénicas. ¿Okay? Muy bien, como les mencioné, el doctor Guillermo Couto me dio permiso de utilizar esta gráfica que él gentilmente nos facilitó. Yo le agregué unas cosillas por ahí. Y tradicionalmente, pues la anemia siempre la clasificamos como regenerativa y como no regenerativa. Regenerativas siempre son, o causas van a ser agudas, de tipo agudo, mientras que las no regenerativas van a ser de tipo no crónico. Y cuando hablamos de regenerativa es que esa médula es competente, está produciendo una cantidad suficiente de reticulocitos para poder compensar esa anemia. ¿Y cómo sabemos si esa anemia es regenerativa? Utilizamos el índice reticulitario, que ahora vamos a hacer un breve resumen, pero todo aquel paciente que su índice reticulitario sea mayor o igual a 2.5 es regenerativa, y si el índice es menor a 2.5, pues es crónica, no regenerativa. Y tenemos un tercer grupo, que son las semi-regenerativas. ¿Ok? Dentro de las regenerativas, ¿cuál es la característica principal de esas anemias regenerativas? Que siempre van a ser macrocíticas hipocrómicas. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser glóbulos rojos de gran tamaño con poca cantidad de hemoglobina. ¿Ok? Y normalmente esto se debe a que como hay una alta presencia de reticulocitos, recordemos que reticulocitos son células rojas inmaduras que son muy grandes y que tienen poco contenido de hemoglobina. Y dentro de este grupo
podemos tener dos representantes clásicos. Uno que son las hemorragias. Recordemos que el cuerpo tiene una protección fisiológica. Si tenemos una hemorragia aguda, severa, vamos a ver cambios en ese hemograma hasta 48, 96 horas que se establecen las pautas de compensación en ese organismo. ¿Okay? ¿Y cómo podría yo sospechar si ese paciente está teniendo una hemorragia? Bueno, normalmente va a tener una alta tasa de regeneración, sus proteínas totales van a estar bajas y las bilirrubinas van a estar normales. Y el otro representante en este grupo son las anemias de tipo hemolíticas, donde las proteínas totales pueden estar normales o aumentadas, las bilirrubinas van a estar aumentadas, va a haber bilirrubinemia, bilirrubinuria, hemoglobinuria, y sobre todo en la parte morfológica vamos a ver la presencia de esferocitos y de presencia de aglutinación. Las semirregenerativas normalmente van a ser microcíticas hipocrómicas, células rojas de poco tamaño y también con poco contenido de hemoglobina. Este grupo tiene una peculiaridad, bueno, tiene un representante que es las anemias de tipo ferropénicas, y tenemos pues dos situaciones. Una, tumores gastrointestinales, donde el paciente pierde sangre. Al perder sangre, con esa sangre también se pierden hierro, y el hierro es importantísimo para la formación de la hemoglobina. Y en cachorros, cuando tenemos parasitosis del tracto gastrointestinal y pulgas, que también ambas situaciones hay pérdida de sangre y hay pérdida de hierro. Al tener esa pérdida de hierro, pues entonces no se va a formar la hemoglobina, y entonces estas anemias normalmente son semi-regenerativas porque al principio tenemos una respuesta alta de reticulocitos de unos 2 o 3 días y después decaen. Por eso tienen una componente regenerativo, pero después ya tienen un componente no regenerativo. Y cuando hay una disminución del hierro sérico, nos vamos a tener un feedback donde se va a producir una trombocitosis. Y las no regenerativas van a ser siempre normocíticas, normocrómicas, un tamaño normal con una concentración normal de hemoglobina. Y acá tenemos varios representantes. Tenemos la anemia por inflamación crónica, la insuficiencia renal, la patología medular y las endocrinas, que son poco frecuentes. Tanto la hemólisis como la patología medular tienen un rasgo en común, que tienen una sintomatología hiperaguda. Y esto significa que si sus clientes le reportan que el paciente el día de ayer estuvo brincando, corriendo, saltando, comiendo y estaba haciendo vida normal y hoy amaneció casi que muerto, créanle, porque tienen una presentación hiperaguda. Y la mayoría de nuestras anemias en nuestros perros, la más característica, la más común es la anemia de inflamación crónica. ¿Inflamación crónica qué? A muchas situaciones. Pacientes con cáncer, pacientes con problemas de artrosis, displasia de cadera, espondilopatía deformante, cosas que en el tiempo se perpetúan, producen una inflamación, y esa inflamación va a ser una depresión sobre la médula ósea. Hablamos del índice reticulitario, y el índice reticulitario lo calculamos con el hematocrito del paciente, lo dimos entre 45. 45 es el hematocrito estándar o normal para los perros, y lo multiplicamos por el porcentaje de reticulocitos. Si tenemos mayor a 2.5 regenerativa, menor a 2.5 no regenerativa. Acá tenemos un paciente que cumple la condición de anemia. Es un paciente que tiene anemia, tiene un volumen celular pequeño, o sea, tiene una microcitosis y hay una respuesta reticulitaria. Entonces, si hay una respuesta reticulitaria, ven que está en esta columna, es que está alto. Yo podría pensar, ok, hay suficiente cantidad de reticulocitos para compensar esa anemia. Entonces, aplico la tabla. 32.9 de hematocrito del paciente, lo divido entre 45 y lo multiplico por el 2.2% de reticulocitos, y nos da un índice reticulitario de 1.60. Entonces, este paciente, a pesar de que tiene reticulocitos y que están un poco altos, no es regenerativo. ¿Qué debería hacer con este paciente? Repetir ese hemograma a los 3 o a los 4 días para ver si hay un incremento de reticulocitos, o si por el contrario más bien los reticulocitos bajan, para saber si tiene carácter regenerativo o carácter no regenerativo. Este otro paciente anémico con una
reticulocitosis un poco más alta que el otro, aplicamos la fórmula, 31 de hematocrito entre 45 multiplicado por 4.6 y nos da un índice reticulitario de 3.16. Esto es un paciente que sí tiene una anemia totalmente regenerativa. Entonces ya con solamente eso, saber si el paciente tiene regeneración o no tiene regeneración nos puede ayudar muchísimo a situarnos en qué tipo de causas podrían estar presentando ese paciente. Hablamos de las 3 causas más comunes, una que es la pérdida de sangre, que son las anemias de tipo hemorrágicas, el incremento en la destrucción, las anemias de tipo hemolíticas, y cuando tenemos una disminución de la producción de eritrocitos. Y esos son las anemias hipoclásicas si afectan solamente la línea roja. Si afectan la línea roja y la línea blanca, entonces son las anemias aplásicas. Y para poderlas caracterizar, cosas que nos pueden ayudar y no siempre, esto no es una receta de cocina, no siempre se presentan así. Hay casos que son pues bastante fáciles, que son como clásicos del libro, pero la gran mayoría no lo son. Cuando tenemos un paciente anémico por pérdida de sangre, las proteínas totales siempre van a estar bajas y la función renal va a estar normal. Y si es por pérdida de sangre, tiene que ser macrocítica hipocrómica, ¿ok? Pero recuerden también que ayer hablamos y dijimos que depende en el momento en que abordemos a ese paciente, porque si lo abordamos muy tardíamente puede que esto cambie. Si lo abordamos muy al inicio, tal vez esto sea normal y no tenga ningún cambio, pero por lo menos ya nos está dando un indicio, una pesquisa que tenemos que seguir para poder encontrar la causa. Cuando es por destrucción, ese paciente va a tener anemia, sus proteínas totales van a estar normales o incrementadas, la función renal va a estar normal y normalmente son macrocíticas. Ah, eso no sé. Muy bien. Y la de falta de producción es aquella donde las proteínas totales están normales, la función renal puede estar normal o puede estar alterada también. Y normalmente esas son del tipo normocíticas, normocrómicas. Entonces, esto más o menos nos va a ayudar, junto con los índices eritrocitarios, la historia clínica y el examen físico, a caracterizar el tipo de anemia que está padeciendo nuestro paciente. Y ayer pusimos varios ejemplos de tipos diferentes de anemias, pérdida de sangre, cuando hay sangrado interno o externo, úlceras gastrointestinales, parásitos intestinales, neoplasias sangrantes, cuando es por destrucción, enfermedades de tipo inmunomediado, hemoparásitos, como por ejemplo la Ehrlichia, en el caso de los gatos, el virus de la leucemia, inmunodeficiencia felina, fragmentación mecánica cuando hay enfermedad valvular, neoplasias como el hemangiosarcoma, y falta de producción, pues la característica o la más característica es la enfermedad crónica inflamatoria, las neoplasias, las insuficiencias renales crónicas, hipotiroidismo, leucemias, etc. Muy bien, en este caso les pongo este hemograma y con este hemograma yo intentaría tratar de hacer un diagnóstico. Y si yo comienzo a preguntarme, bueno, ¿qué tipo de anemia tiene este paciente? Este paciente tiene anemia, cumple con las 3 características que están bajas, tanto el hematocrito como la hemoglobina, como los glóbulos rojos. Esta tiene un volumen celular medio normal, tirando un poquito hacia abajo, y tiene la concentración media de hemoglobina corpuscular media aumentada. O sea, lo que me está diciendo es que hay un poquito de hemólisis en esa sangre de ese paciente. En la tecnología que yo utilizo, no aparece ningún asterisco, lo que me indica es que la máquina no tuvo ningún problema en hacer la lectura sobre la población celular. Ok, tengo una pobre producción de reticulocitos, entonces en el tipo de anemia es una anemia de tipo no regenerativa. Ahí no tengo que hacer ninguna matemática porque yo sé que están bajos los reticulocitos, y en el histograma de puntos vemos que hay muy poquitos puntitos de tipo de color morado. Muy bien, si yo quisiera saber la intensidad de esa anemia, tengo que saber o haber hecho el examen físico, porque yo podría decir en el papel, sin ver el paciente, pues que es una anemia de tipo moderada, pero si ese paciente está muy deshidratado, pues la historia puede ser diferente.
Y la causa de anemia, pues me faltan también más parámetros para poder ver. Necesito saber cómo están las proteínas totales, necesito ver cómo está la función renal para poder tipificar y poder ver qué tipo de causa. Entonces, si yo le agrego historia clínica, paciente geriátrico con vómito frecuente, toma mucha agua pero no la retiene, orina mucho, casi no quiere comer, y en su examen físico un paciente con un 5% de deshidratación, o sea, sumamente deshidratado, entonces yo sé que esto está falsamente elevado, o sea que entonces esta anemia probablemente es una anemia no moderada, sino que una anemia intensa. Tiene una condición corporal -2 y halitosis, mucosas pálidas, 4 cruces. Esto entonces el examen físico ya me está colaborando que realmente sí es una anemia de tipo intensa, pelo opaco, relleno capilar más de 3 segundos, golpe precordial, 2 cruces, o sea que ese paciente sí está con una anemia intensa, ¿ok? Que el examen me la disfraza, sí, pero por la condición de deshidratación. Si yo quiero establecer la causa, el hemograma no me lo va a permitir, por lo tanto, los hemogramas son órgano inespecíficos. Entonces, algo que sí es muy importante en la parte de diagnóstico es hacer exámenes completos. Un hemograma solo no me da mucha información. Si yo le agrego química sanguínea, voy a tener más información. Ok, si le agregamos química sanguínea, vemos que este paciente, pues desafortunadamente tiene una insuficiencia renal, probablemente de tipo crónica, y hay que hacer más exámenes para establecer un poco más la gravedad de ese paciente. Como es un examencito viejo, en el 2016 no había SDMA. El SDMA es un marcador que nos puede situar exactamente, nos puede clasificar exactamente qué tipo de insuficiencia renal crónica estamos, en qué etapa se encuentra ese paciente. Muy bien, tenemos proteínas totales normales, función renal alterada, entonces es una anemia de tipo no regenerativa por falta de producción. ¿Okay? Entonces es como nos puede ayudar a orientar la causa que esté produciendo esa enfermedad. Tratamiento va a depender mucho de la fase en que se encuentre ese paciente y el estado evolutivo de la enfermedad. Este es otro caso clínico. Este es un paciente de 16 años, es un labrador retriever que desafortunadamente en el 2015 tuvo un adenocarcinoma en la nariz. Le quitamos la masa tumoral, le hicimos quimioterapia y en el 2017 en uno de sus huesos salió con un osteosarcoma. Entonces este pobrecito pues la pasó bien mal. Si ustedes ven, esto es toda la historia de Dobby, o sea, desde el primer hemograma que le hice hasta el último hemograma que le hice. Acá está el año 2017, o sea que el 2016 más o menos viene siendo como por acá. Entonces, donde el paciente se me comienza a caer en la parte anémica, a presentar anemia, aquí hay 5 puntos, lo que pasa es que estos dos están juntos, pero son los últimos 5 hemogramas. Coinciden con las últimas 5 mediciones de su riñón y es un paciente pues que comenzó a presentar una insuficiencia renal probablemente por la situación tanto etaria como por los tumores y por la quimioterapia que se le ofreció, pero aún así pues se le dio un poquito de calidad de vida y logró pues vivir desde el 2015 hasta el 2017. Un paciente con insuficiencia renal, la misma característica. Vean que en las últimas 5 exámenes sus reticulocitos eran normales, o sea que era una anemia de tipo no regenerativa. ¿Ok? Entonces eso nos indica que es un paciente que no regenera, probablemente no, sus proteínas totales van a estar normales, función renal alterada, entonces es una anemia por falta de producción. Y algo que mencionamos, que normalmente las anemias en nuestros pacientes no cursan con plaquetas bajas solamente cuando hay enfermedades de tipo autoinmune que me destruyen las plaquetas, y una de ellas es la enfermedad de Evans, vimos un ejemplo de ella, y la otra con el caso de parásitos intracelulares como la Ehrlichia, que me puede producir, producir trombocitopenia. Este es el último examen de Toby. Vean que, bueno, tal vez las proteínas totales pueden estar normales, un poquito aumentadas, probablemente ya estaba un poquitín deshidratado.
Pero si sumamos todos, hemograma bajo, proteínas totales normales, función renal alterada, entonces la causa es por falta de producción. Y este paciente ya en sus últimas etapas de vida le hicimos una medición de lactato. El lactato es una enzima muy importante que nos puede ayudar a ver el estado metabólico actual de ese paciente. Y cuando ese lactato está alto, pues no es muy bueno el pronóstico del paciente. Muy bien, yo les quisiera preguntar y vamos a hacer uso de las encuestas, de las famosas encuestas. Recuerden que las encuestas son totalmente privadas, yo no veo absolutamente nada. Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué tan frecuentes son las enfermedades renales en su práctica privada? ¿Qué tan frecuentes son las insuficiencias renales? ¿Qué me dirían? Muy bien. Pues 8 colegas dijeron que son frecuentes y 4 dijeron que son muy frecuentes. Perfecto, vamos bien orientados. Estos son casos de pacientes a los cuales solamente se les dice el SDMA y la creatinina y nitrógeno ureico también estaban elevados, pero midiendo SMDA, que tiene que ser coincidente con una creatinina y un nitrógeno ureico aumentados, pues aquí tengo 4 pacientes con insuficiencia renal. Este es otro paciente que tiene insuficiencia renal y también presenta anemia. Este es otro que tiene insuficiencia renal, presenta anemia. Vean que las proteínas totales están normales en ambos casos. Es normocítica, normocrómica. No hay una respuesta reticular de tipo no regenerativo. Ya con solamente saber que es no regenerativa, ya mi mente tiene que andar pensando en las causas que no son regenerativas. ¿Ok? Proteínas totales bajas, función renal alterada, falta de producción. ¿Ok? Esta es una gatita que en ese entonces, esta chica se llama Frida, tenía 17 años en el 2015. Y en el 2015 llegó a un control médico de rutina. La gata estaba perfecta, comiendo bien, gordita y sorpresa, insuficiencia renal. Aguda no, porque sus proteínas totales estaban normales y la gata no tenía ningún tipo de deshidratación, no tuvo contacto con ningún tóxico, o sea, era un examen de rutina. De rutina porque una gata de 17 años, inmediatamente comenzamos a dar tratamiento, tratar de dar un tratamiento nefroprotectivo, cambiándole el concentrado, ayudándole a que pasaran más, tomara más líquido, concentrado medicado para poder ayudar y productos de tipo natural que también le ayudaran a la parte renal. Un año después, repetimos el examen y vean cómo el paciente no tiene anemia, mantiene sus niveles de nitrógeno ureico y creatinina un poquito más alta la creatinina, pero igual, la gata totalmente normal, o sea, un año después sigue normal y falleció como 4 o 5 meses después. Hablamos de este tipo de pacientes que en emergencia se conocen como equilibrios inestables. Son pacientes que fisiológicamente todos sus mecanismos compensatorios están trabajando lo máximo y en un momento dado que se rompa un equilibrio de esos, inmediatamente el paciente se viene al suelo. Entonces son pacientes que hay que tenerlos bastante monitoreados para saber en qué momento comienzan a decaer su calidad de vida. Esta es Frida. La parte hematológica, los glóbulos rojos, la hemoglobina, el hematocrito, todo dentro del rango de normalidad, nitrógeno ureico y luego la creatinina que sí aumentó un poco en el tiempo. Hay estadísticas que son bastante alarmantes y esas dicen que 1 de cada 3 gatos y 1 de cada 5 perros va a desarrollar enfermedad renal en su vida. Entonces, si eso lo trasladamos a números,
porque a veces las estadísticas, si no las trasladamos a números, no tomamos conciencia de las estadísticas. Supongamos que todos nosotros nos lleguen dos perros al día y trabajemos 6 días a la semana y trabajemos 50 semanas al año. O sea que estamos viendo 600 pacientes. De esos 600 pacientes, si se cumple esta relación de 1 en 5, 120 va a desarrollar enfermedad renal. Y en gatos, si vemos 3 gatos, digamos, a la semana, por 50 semanas son 150 gatos, 50 van a desarrollar enfermedad renal. Entonces, realmente son bastante altas las probabilidades de que un paciente nuestro desarrolle enfermedad renal. En el estudio que hicimos en la clínica, de los 307 pacientes que desde enero del 2021 a diciembre del 2021, todos los pacientes sanos y enfermos, que eran 307, de esos 307, 266 perros, 41 gatos. De esos, en perros, 100 presentaron insuficiencia renal y 166 no. Entonces, total de perros, los 266, 100 perros con insuficiencia renal, lo que representa un 32.57%, o sea, un porcentaje bastante alto. Ahora bien, de esos 166 pacientes que no tienen insuficiencia renal, si se aplicara esa estadística, yo debo esperar de que de esos 166 pacientes, 32.2 podrían llegar a desarrollar insuficiencia renal. Entonces vean que realmente los datos son bastante altos. Dentro de este mismo estudio que hicimos, de esos pacientes con insuficiencia renal, que fueron 100, solamente, 87, que es este grupo grande, no presentaron anemia, solamente insuficiencia renal en el momento que hicimos los exámenes, y 13 sí te presentaron anemia. Entonces, si yo hiciera un hemograma y me sale normal el hematocrito, eso no implica o no me va a decir de que los riñones no estén afectados, ¿ok? Porque son pacientes que sin tener anemia tenían insuficiencia renal, 87 con insuficiencia renal, pero en su hematocrito no había anemia y 13 sí presentaban anemia. Entonces, por eso es muy importante y les sigo insistiendo, el hemograma es órgano inespecífico. Acostúmbrense a hacer hemogramas con química sanguínea. Y de los 41 gatos del estudio, 6 presentaron insuficiencia renal y 35 no, ¿ok? 6 gatos con insuficiencia renal, un 14.63. Y de esos 35 gatos que en ese momento no tienen insuficiencia renal, si se cumple la estadística, pues podría pensar de que 11.6 de esos 35 van a desarrollar insuficiencia renal. Y veamos también de estos 6 gatos, cuántos presentaron anemia y cuántos no. Entonces, de esos 6 gatos con insuficiencia renal, 2 no tenían anemia y 4 sí presentaban anemia. ¿Ok? Entonces, las estadísticas, estimados colegas, son bastante altas. Por consiguiente, una recomendación es traten de hacer siempre hematología, química sanguínea, pacientes ya longevos, acostúmbrense a un programa de salud donde año con año le hagan a sus pacientes hemogramas y químicas sanguíneas para comenzar a detectar todo este montón de pacientes que van a cursar con insuficiencia renal. Muy bien, este es otro caso clínico. Este es Mili, un canino hembra sin raza definida de 1 año de edad aproximadamente. Los propietarios estaban paseando ahí por la Cruz de Guanacaste y se la encontraron, la vieron que estaban demasiado flaca, con lesiones en la piel, muy débil, con muchas garrapatas y se la trajeron para San José. La internaron en un hospital por 3 días porque le diagnosticaron Ehrlichia. Y le dijeron al propietario que en un mes repitiera el examen de sangre para ver si el tratamiento había dado efecto. ¿Okay? Esta es la ficha del hospital, donde dice que es una anemia moderada de 27.9, pero hay un 6% de deshidratación. Entonces aquí sabemos que esta anemia no es moderada, sino que es una anemia severa. ¿Por qué? Porque está enmascarada por la deshidratación.
Ok, estos son los exámenes. Si vemos el hematocrito 27.9, pero con un 6% de deshidratación, pues me va a incrementar enormemente la anemia. Acá tenemos un conteo de plaquetas de 32, están muy bajas las plaquetas, los leucocitos también están bajos, pero no hay medición de reticulocitos. ¿Qué tipo de anemia es? No puedo saber porque no hay reticulocitos. Y cómo diagnosticaron la liquiosis tampoco sé, porque la dueña no me supo decir cómo la diagnosticaron. Le hicieron tratamiento y entonces a los 20 días la señora llegó a la clínica, hicimos un hemograma y efectivamente pues corrigió la anemia, las plaquetas realmente incrementaron su valor y bueno, un poquitillo alto los eosinófilos, tal vez probablemente por los problemas de piel. Entonces, acá vemos que está corregido, los reticulocitos son bastante poquititos, o sea, iban incrementando, pero no son altos. Probablemente ya la médula, al corregir la anemia que tenía, pues ya no le urge producir tantos reticulocitos. A este paciente, entonces, era muy importante esclarecer por la zona geográfica donde venía, si solamente tiene anemia o tiene más cosas. Y le hicimos una prueba de rastreo, que es el SNAP, y sale positivo no solamente a Ehrlichia canis y Winnie, sino a Anaplasma phagocytic con Anaplasma plati y también a gusano de corazón. ¿Ok? Entonces, ese es el punto control. Esos son el rastreo de anticuerpos contra Ehrlichia canis, Ehrlichia Winnie. Ese es el punto de rastreo de anticuerpos contra Anaplasma phagocyticum, Anaplasma platis. Ese es el punto de rastreo de los antígenos de la Dilofilaria ignitis y lo que este kit rastrea es los antígenos de membrana de las hembras. Entonces, si me sale una prueba positiva, yo sé que hay hembras que se están reproduciendo. Y por último, ese es el punto de rastreo de anticuerpos de la Borrelia burgdorferi, ¿okay? La famosa enfermedad de Lyme. Entonces, este paciente, pues, la suposición es el origen del fracaso. O sea, entonces, realmente, pues, sí tenía Ehrlichia, pero tenía más cosas que tener Ehrlichia. Entonces, si esa paciente yo solamente le he hecho el hemograma, le digo, si ya corrigió la anemia que tenía, ya se puede ir para su casa, pues a los meses se me hubiera muerto por gusano de corazón. ¿Qué hacemos con este paciente? Bueno, con este paciente llamamos al cardiólogo, el doctor Loría, él le va a hacer una ecocardiografía. ¿Para qué? Para ver si hay cambios en la arteria pulmonar, ver el diámetro de las arterias, ver si hay signos de hipertensión pulmonar, ver los cambios en los ventrículos, en el atrio, y en ocasiones si hay una parasitosis alta, pues ver la presencia de parásitos. Si todo eso sale bien, pues entonces podemos utilizar el miticida, que cuesta mucho conseguirlo. De acuerdo al grado de avance de la enfermedad, tenemos los diferentes grados y tenemos la sintomatología clínica que puede aparecer en cada paciente. Y utilizamos un protocolo que es el protocolo de 60 días. Hay muchos protocolos, pero este protocolo es el que utilizamos en la clínica. El doctor Joaquín Chacón, que está muy metido en la parte de Dilofilaria, fue la que nos ayudó a dirigir el protocolo. Y en este protocolo, en el día 0, donde diagnosticamos la dilofilaria, se hacen los exámenes complementarios, se hace el ultrasonido de la parte del corazón, hacemos radiografías, y el día 0, pues una vez que hacemos todos los exámenes, reposo absoluto. El día número 1 utilizamos una lactona macrocíclica y utilizamos la pastillita de gusano de corazón. Del día 1 al día 28 utilizamos doxiciclina en esta concentración, 10 miligramos por kilogramo, 2 veces al día. Y esta doxiciclina lo que nos va a ayudar es a interrumpir las patologías asociadas al gusano de corazón, sobre todo aquellos que van a morir por el efecto de las drogas que estamos utilizando. Y sobre todo va a combatir la Wolbachia, que es la bacteria que está dentro de la Dilofilaria, que es la responsable de la patogénesis del gusano de corazón. Al día número 30 volvemos a repetir la lactona macrocítica, la pastilla de gusano de corazón, y vamos a dar la primera dosis de la melasomina en 2.5 miligramos por kilogramo intramuscular profunda. Y acá sí tenemos que ser muy estrictos con el reposo absoluto, y ese día que inyectamos a ese paciente debería quedarse por lo menos
24 horas en observación. Y la recomendación es que esté encerrado o que tenga un espacio reducido para que no haga mucho ejercicio, porque si hay muerte repentina de parásitos, pues esos pueden migrar y causar problemas. Al día 60 repetimos la segunda dosis, igual intramuscular profunda, y acá tenemos que alternar, porque al día siguiente tenemos que aplicar la tercera dosis. Alternamos un flanco derecho, un flanco izquierdo, y igual reposo absoluto y observar por 24 horas. Hay que estar midiendo la temperatura cada hora para ver si hay incrementos de temperatura. Podemos utilizar medicamentos en caso de que se eleve la temperatura, analgésicos también, porque es sumamente doloroso. Y después repetir los exámenes para ir viendo cómo va evolucionando el paciente. A los 65 días volvemos a repetir el examen. Vean que ya es un paciente casi que totalmente normal. Los eosinófilos siguen ahí aumentando, pero probablemente por los problemillas de piel que tiene. Y vean los puntos reaccionantes. Tal vez en la fotografía no se ve muy bien. Sí veo un punto bien claro, que es el de la Ehrlichia canis, pero de la anaplasma y la ilofilaria apenas se pueden ver, pero la máquina sí tiene la capacidad de hacer el análisis. Y acá están los diferentes exámenes que le hemos hecho en el tiempo. ¿Okay? Entonces, tenemos 3 de ellos en el 2016, julio, septiembre y octubre, positivo, y hasta el 2017, en abril del 2017 ya lo tenemos negativo. Igual me pasa con el anaplasma fagocítico, positivo, y luego los dos últimos negativos. Y la Ehrlichia, pues esa va a permanecer positiva. Recuerden que esa, por la prueba, pues la memoria inmunológica se puede activar hasta por 3, hasta 4 años. En el caso que presentamos ayer del paciente que también, aparte de insuficiencia renal, tenía Ehrlichia, si ustedes se recuerdan, el punto de reacción no era como este, era un punto de reacción no tan fuerte como este, pero más intenso que este. Entonces, ante esa duda, si es de respuesta o de respuesta por memoria inmunológica, lo ideal es hacer un PCR. En este caso, ustedes me podrían preguntar, está dando positivo y tiene una misma intensidad que el punto control. Este paciente estará enfermo, y yo les podría decir que no. ¿Por qué? Porque no tiene anemia y sus plaquetas están totalmente, bueno, están ahí en el límite, pero están normales. Y tendría que irme a la historia clínica del paciente y el examen físico. Si esa historia clínica me dice que ese paciente está comiendo bien, no está perdiendo peso, se mantiene estable, no tiene ningún tipo de hematoma, no tiene sangrado, no tiene nada que me haga pensar que esa Ehrlichia está activa. ¿Qué tengo que hacer con este paciente? Darle seguimiento. Si tengo duda, hago un PCR. El PCR me va a decir exactamente si está o no está positivo. Pero sí tenemos que darle seguimiento al paciente para saber si es que esto no cambie en el tiempo. Muy bien, estos son en los diferentes tiempos para que ustedes vean cómo va cambiando los puntos de actividad en cada una de ellas. Ven que aquí casi ya desapareció y aquí ya desaparecieron, solamente quedó uno. ¿Ok? Este es un resumen en los diferentes momentos que le hicimos. Ven que el hematocrito bajó y se estableció, la hemoglobina también, los reticulocitos estuvieron altos, luego ya quedaron en estado normal, nunca hubo problemas renales, plaquetas empezaron bajas y se mantienen altas. ¿Ok? Esto es 2 años después, donde todo está negativo, excepto la Ehrlichia, que me sigue siendo positivo. Muy bien, vamos a hacer otra encuesta. Si yo les preguntara a ustedes qué tan frecuente es la ehrlichiosis canina en San José y sus alrededores. Estoy hablando de San José, no hablando de zonas costeras, ni de Santana, ni Escazú, que son zonas ya endémicas de Ehrlichia.
Ok, vamos a finalizar. Compartimos los resultados. 5 colegas dicen que poco frecuente, 6 colegas dicen que frecuente y un colega dice que muy frecuente. Yo comparto la opinión de los que dijeron que es bastante frecuente. ¿Ok? Y aprovechemos y hacemos la segunda. Y si yo les preguntara qué tan frecuente es la dirofiliasis canina en San José y sus alrededores, ¿qué me dirían? Muy bien, 9 colegas dicen que poco frecuente y 2 colegas dicen que frecuente. Y yo comparto la opinión de estos colegas, es frecuente. Entonces sí es importante estar haciendo rastreos porque son enfermedades que son emergentes, o sea que están emergiendo en zonas que no son o que no eran endémicas. Esta es Gala, es una poodle de 10 años, es castrada y la llevaron a la clínica porque comenzó a presentar poco apetito. El examen físico, todos los parámetros totalmente normales. El paciente vive en Sabanilla, nunca ha viajado fuera de San José, nunca le hemos visto una garrapata. ¿Ok? Le hacemos exámenes, paciente que no tiene anemia, sus glóbulos rojos un poquitito, en la cantidad de hemoglobina es un poquito baja, pero de tamaño normal. Reticulocitos un poquitito con tendencia alta. Aquí la máquina tuvo dificultad para poder hacer lectura de la fórmula blanca, entonces me tengo que ir a la gráfica. Pero aquí lo que me interesa es ver que tiene 6 plaquetas, pero está con signo de interrogación, de asterisco, y eso me está indicando la máquina, me está llamando la atención y me está diciendo, ten cuidado porque ese valor no es exacto. Entonces vemos la gráfica y en esta gráfica, si yo contara los puntos, pues hay más de 6. O sea, tampoco quiero decirles que si conté 15, son 15 plaquetas y no 6 plaquetas, pero sí es más de 6 plaquetas las que tiene. Y siempre sigue siendo un conteo sumamente bajo. Vean que el volumen celular pues es un poquito bajo. La respuesta de reticulocitos es bastante pobre. Muy bien, hacemos química sanguínea, paciente en ayunas, con glucosa baja, función renal totalmente normal, fósforo y calcio totalmente normal, proteínas totales aumentadas, ¿ok? Entonces ya podemos saber que no tiene poder de regeneración, ya nos situamos en las que no son regenerativas, ¿ok? Proteínas totales bajas y función renal normal, podría sospechar que se está produciendo una falta de producción, ¿ok? Y globulinas aumentadas, probablemente por inflamación, y la LT un poquito reactiva. Le hacemos el kit de Giardia, de esta 4DX pensando en Ehrlichia por sus plaquetas bajas, y tenemos Ehrlichia canis positivo y gusano de corazón positivo. Paciente en Sabanilla. Y cuando el señor me dice que no sale y que nunca han ido a la playa, que nunca ha tenido garrapatas, pues garrapatas tuvo que haber tenido y no se dieron cuenta, porque por arte y gracia del Espíritu Santo no va a llegar la Ehrlichia. Pero el gusano de corazón en Sabanilla, entonces ese es un paciente que lo derivé a donde el doctor Chacón para que le hiciera el estudio cardiológico y también nos ayudara con el protocolo de trabajo contra la dilofilaria, y me comentó que tenían bastantes pacientes que tenían como común denominador, al igual que que sus propietarios los sacaban a pasear ahí en la rotonda dentro de la Universidad de la UCR. Entonces, tenemos que tener un poquillo de cuidado y tratar de pensar que porque estamos en una zona con una topografía distinta a la costera, pues podemos encontrar con estas sorpresas. ¿Ok? Muy bien, este es un caso clínico muy bonito, es del baúl de los recuerdos del 2008, cuando utilizaba mi equipito QVC, que fue el iniciador de mi laboratorio. Un equipo muy bueno, tiene pues
poca información si la comparamos con la información del ProCyte, que es una generación muchísimo más avanzada, pero aún así, ahí podemos hacer diagnóstico, ¿ok? Esta es Pupet, es una perrita de 8 años, una poodle. Desde hace una semana come poco, toma mucha agua y pasa muy quieta y duerme mucho, ¿ok? Dentro de la historia del examen físico, 39.5, un poquito de fiebre, deprimida, deshidratada un 3%, mucosa pálida, una cruz, relleno capilar 2, jadeo, abdomen tenso y con dolor. Efectivamente vemos que es un paciente que tiene anemia y una anemia sumamente severa. Vean que el hematocrito es de 7.5 y una hemoglobina de 2.5, o sea, sumamente bajo. Yo aquí podría pensar, bueno, probablemente el equipo está fallando y me está dando un hematocrito erróneamente bajo. Recuerden que habíamos visto varias características por las cuales uno podría sospechar de que el hematocrito está erróneamente bajo. Pero el equipo, al tener el signo igual, me está indicando de que no, que esos son valores reales que él está midiendo. ¿Ok? Plaquetas 24, y entonces, como les conté ayer, uno de los errores es que ya uno comienza a ver cosas o entra con un diagnóstico ya preconcebido y entonces aparece el geniecillo mal influenciador y se para el lado izquierdo. Yo no sé por qué siempre las malas influencias se paran del lado izquierdo. Y se para al lado izquierdo y le dice a uno, es Ehrlichia. Y comienza a soplarle la mente a uno, Ehrlichia, Ehrlichia. Y si yo comienzo a creerle que es Ehrlichia y después comienzo a ver los exámenes y no me cuadra la historia clínica, entonces digo, no, el equipo me está fallando porque eso es una Ehrlichia. Ok, veamos a ver qué más vemos en este paciente. Proteínas totales bajas, ya sabemos que cuando las proteínas totales están bajas pueden ser varias causas. Una de ellas, y la principal, es cuando un paciente tiene una hemorragia aguda, o ya sea que externa interna, hay pérdida de sangre por alguna úlcera, parásitos, defectos en coagulación, normal en animales jóvenes, por una hemodilución, cuando hay una sobrehidratación, cuando el paciente está en inanición, tiene varios días de no comer, es normal que esté en bajas, o cuando hay un incremento en la pérdida proteica por sepsis bacteriana. ¿Ok? ¿Qué más vemos en este hemograma? Vemos que el paciente tiene el nitrógeno ureico un poquito aumentado, eso puede ser signo de que esté deshidratado, y la fosfatasa alcalina pues un poquito alta, pero recuerden que esta enzima es muy inespecífica, está en corazón, está en pulmón, está en músculo, está en hueso y normalmente pues también en hígado, entonces puede estar marcando algún proceso de tipo inflamatorio y no necesariamente que haya alguna disfuncionalidad hepática. Hay una granulocitosis, desafortunadamente es un equipo que no tiene un diferencial muy completo, pero sí me está indicando que el total de leucocitos, o sea, toda la fórmula blanca está aumentada y de ellos los granulocitos están aumentados. Y los linfocitos y monocitos están normales. Esta máquina no tiene la diferenciación entre linfocitos y monocitos. Recordemos que la población dominante siempre es de linfocitos. Hay más linfocitos que monocitos. Eso es lo usual y lo normal. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo saber yo si esta población sigue siendo dominada por linfocitos y no por monocitos? Entonces, nos vamos a la gráfica y en esta gráfica hay un desplazamiento de esta línea que es de DNA y los linfocitos tienen más DNA que RNA. Entonces, esta es la porción donde se sitúan los linfocitos y monocitos. Cuando esta curva se desplaza hacia la izquierda, la población dominante es de monocitos. Entonces, si yo tengo una población dominante de monocitos, aunque no esté altísima y tengo una granulocitosis, eso ya me puede hacer pensar de que hay un proceso de infección. ¿Ok? Teníamos temperatura alta, entonces ya sé que ese paciente, pues aparte de tener anemia, tener trombocitopenia, tener proteínas bajas, también puede estar cursando con un proceso de tipo infeccioso. Y función renal normal, proteínas totales bajas, pues me hace pensar de que estoy perdiendo sangre en algún lado por ahí. Muy bien, pongámosle un poquito más de atención a ese hemograma.
hematocrito de 7.5 y una hemoglobina de 2.5, y la máquina me está indicando de que no hay error de lectura. Si eso fuera cierto, ese paciente con 2.5 gramos por decilitro de hemoglobina, o sea, casi que no tendría oxigenación, o sea, estaría totalmente hipóxico. ¿Y cómo se vería un paciente totalmente hipóxico? Pues las mucosas serían cianóticas, habría una depresión mental, o sea, ese paciente estaría casi como semicomatoso, podría presentar hiper o hipotermia, taquicardia, pulso débil, extremidades frías, conteo leucocitario elevado o anormalmente disminuido con desvío a la izquierda. Y nada de esto de aquí arriba, salvo el recuento de leucocitos alto, pues nada de esto presentaba el paciente. En el examen físico no tenía absolutamente nada de esto. Entonces, ¿qué está pasando con este paciente? Entonces, ya que hay una incongruencia entre el examen físico del paciente, la historia clínica del paciente y el examen. Y el examen, el laboratorio me está indicando de que sí es preciso, que sí es real. Entonces, ¿cómo puedo yo interpretar esto? Para que un hematocrito esté erróneamente bajo, habíamos dicho que podían darse dos situaciones. Uno, que extrajéramos la muestra de la misma cánula por donde estamos pasando fluidos. A este paciente no le hemos puesto fluidos, entonces no es esta posibilidad. Y la otra es que haya una hemólisis, ya sea que yo haya provocado la hemólisis a la hora de extraer la muestra o en el manejo de la muestra. Pero había un indicio clave que me dice si ese paciente tiene o no tiene hemólisis. Si ese paciente tuviera hemólisis, la concentración media de hemoglobina corpuscular debería estar aumentada y está totalmente normal. Entonces eso me dice que ese hematocrito realmente es real, a pesar de que no me presenta una sintomatología clínica para una hemoglobina de 2.5. Vean las fotos de la paciente. Vean que las mucosas pues, están un poquitillo pálidas, pero no están cianóticas, ninguna de las dos. Y acá vamos a hacer otra encuesta. ¿Cuál valor de hemoglobina me indica que mi paciente está comprometiendo su oxigenación tisular? 11 gramos por decilitro, 10, 8, 6 gramos. Ajá, me están haciendo trampa. Bueno, creo que hay bastante gente de la de ayer y eso me complace. Ayer habíamos dicho que yo no podría establecer cuál es el hematocrito mínimo que me puede garantizar la vida de un animal, pero sí podía saber que el mínimo requerido para que todavía exista una oxigenación decente de un paciente es de 10 gramos por decilitro. Por ahí, debajo, o sea, estos dos valores son totalmente ciertos, por debajo de 10 gramos por decilitro ya mi paciente está entrando en un proceso de mala oxigenación y eso pues tenemos que resolverlo lo antes posible. Muy bien, este paciente tenía el abdomen tenso, entonces le hacemos un ultrasonido de abdomen. Y bueno, este fue mi primer equipito de ultrasonido. Como ustedes verán, pues eran de aquellos ultrasonidos que había que imaginarse las imágenes. Pero créanme, este es el útero, aquí hay una vesícula y aquí hay otra vesícula. Entonces, este paciente tiene una hiperplasia quística endometrial. Y entonces, ¿qué tiene que ver esta hiperplasia quística endometrial con el estado físico, con ese hemograma de ese paciente? Bueno, recordemos que el shock séptico se puede producir cuando hay un agente infeccioso que va a liberar toxinas y libera esas toxinas a la circulación junto con un montón de mediadores de inflamación y esto va a producir una descompensación cardiovascular caracterizada por un shock de tipo distributivo con hipotensión. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que el compartimiento periférico pasa toda su sangre o la gran mayoría de la sangre que está almacenada en ese compartimiento periférico al compartimiento central. ¿Y para qué sucede eso? Para sobreguardar los órganos más importantes, cerebro, pulmón y corazón. Entonces,
Al pasar la mayor parte del compartimiento periférico al central, cuando nosotros sacamos una muestra de sangre, la sacamos de vías periféricas. Por consiguiente, entonces el conteo de células va a ser mínimo. ¿Por qué? Porque hay una distribución de ese compartimiento del periférico al central. ¿Ok? Disminuye aquí tenemos los diferentes tipos de shock. En el distributivo hay una disminución de la resistencia vascular periférica, hay una mala distribución del flujo en la microcirculación, por eso es importante utilizar siempre vasos que no sean periféricos, sino vasos de mayor calibre que sean de circulación central. ¿Okay? Y esto lo que nos va a indicar es que definitivamente va a haber una hipoxia tisular, que si no la corregimos rápido, pues vamos a tener alteraciones en la parte renal y eso nos puede llegar a provocar un fracaso multiorgánico y por consecuente la muerte del paciente. Entonces, este paciente inmediatamente tenemos que tratar de revertir ese shock distributivo. ¿Y cómo revertimos ese shock distributivo? Bueno, haciendo una transfusión de sangre. Le hicimos con sangre entera. ¿Por qué? Porque ese paciente iba a entrar a cirugía, entonces yo necesitaba aportar con la sangre entera glóbulos rojos, plaquetas, albúminas y factores de coagulación. ¿Ok? Probablemente si no hubiera entrado a cirugía, pues tal vez hubiera hecho nada más plaquetas o glóbulos rojos, lo que ustedes quisieran aportar, pero en este caso que hay cirugía, pues sí tengo que aportar todos los componentes. Y también acompañarlo con cristaloides isotónicos para tratar de recuperar la volemia. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que sea necesario para compensar ese paciente. Más o menos mínimo son 24 horas para ver y volver a repetir los exámenes. Este paciente ingresó el 30 de octubre a las 3:48. Hicimos eso. Y este paciente, bueno, también importantísimo la oxigenación, estar oxigenando a ese paciente. De hecho, si ustedes en alguna oportunidad tienen un paciente que su hematocrito está por debajo de 20 y necesitan hacer una transfusión de sangre y no consiguen en los bancos de sangre que tenemos disponibles o no tenemos ningún paciente donador y están tratando de conseguir la primera medida de urgencias que tienen que hacer es hacer una oxigenación. ¿Por qué? Porque lo que necesito es saturar los glóbulos rojos con la mayor cantidad posible de oxígeno. Ok, 31 de octubre, que era el día siguiente, a las 9:08 estamos repitiendo el hemograma y vean que se me pasa totalmente lo opuesto. Entonces ya tengo un paciente. No es que lo contrahidraté y los glóbulos rojos van a estallar, sino que es un paciente que ahorita sí está mostrando que sí está deshidratado, o sea que sí rompí el shock distributivo, ahora me está produciendo la condición en la que se encuentra. Ven que por la hemodilución bajan un poquito los factores, pero hizo su efecto, aumenté un poquito las plaquetas. Entonces ya es un paciente que ya lo tengo un poco más estable, entonces ya puedo ingresarlo a cirugía. Nuevamente, la preoxigenación es importantísima en cualquier paciente que ustedes vayan a anestesiar. Preoxigenar es aumentar la cantidad de reservas de oxígeno de los glóbulos rojos, porque cada vez que ustedes hacen anestesia, siempre se va a producir una hipoxia, una apnea. Y si ese paciente tiene un bajo conteo de glóbulos rojos, esa apnea puede ser lo suficientemente grave para producir un paro. Okay, entonces siempre la preoxigenación siempre es importantísima. Ingresamos a cirugía. Acá están nuestros cuernitos. Ahí están los cuernitos. Y repetimos el hemograma a los 4 días. A los 4 días vemos ya lo real de este paciente. Un paciente que ya está en 31.3. Es un paciente que, como hicimos una cirugía, obviamente el proceso de inflamación se me disparó. Vean que los linfocitos y monocitos ya regresaron a su estado normal. La curvita está en el centro, no está desplazada. O sea que ahorita la población dominante es de linfocitos, como tiene que ser. Plaquetas totalmente normales y reticulocitos que no teníamos en ese momento ya empiezan a aparecer en una cantidad muy poquitita, sí, pero están apareciendo. Pero ¿qué más tenemos ahí? Tenemos una consecuencia pues bastante grave. Ya tenemos un indicio de insuficiencia renal, probablemente por la deshidratación, una insuficiencia renal de tipo aguda
o no sabemos si también ya se generó una insuficiencia renal que puede marchar en el tiempo. Y la aminominotransferasa un poco aumentada, y eso puede ser por las drogas y todo lo que le pusimos al paciente. Este paciente tenemos que darle seguimiento. Hacemos uranálisis totalmente normal, el uranálisis. Hacemos otro muestreo 8 días después. 8 días después, vean lo gentil que es un organismo y un paciente de 8 años de edad. Ya recuperó su anemia, ya hay una mayor respuesta reticulitaria, las plaquetas están altas, aquí están bajando un poco los valores de nitrógeno ureico y creatinina, el perro ya está comiendo con más apetito, repetimos el uroanálisis, todo normal. 2 años después, volvemos a repetir exámenes. En esta instancia, el paciente llegó con privación de agua, entonces era un poquito deshidratado, pero todos los valores normales. Vean la curva como tiene que ser. Población de linfocitos monocitos, ahí está normal. Hacemos química sanguínea de los 2 años, persiste el problema renal, o sea que fue una insuficiencia renal que quedó ahí, pero muy marginal. Hígado normal, ya no hay una respuesta inflamatoria. Hacemos muestreo de proteína y creatinina en sangre, sale totalmente normal, o sea que ese riñón, a pesar de que está un poquitín alterado, todavía está funcional perfectamente. Tenemos una creatinina de 1.8, eso es súper manejable. Cuando las creatininas son mayores a 5.5, ya me indica que más del 80% de la función renal está totalmente comprometida. Hacemos otro uranálisis totalmente normal. 5 años después, repetimos el hemograma y vean que 5 años después la creatinina baja y el nitrógeno ureico se mantiene. Acá podremos decir, wow, se curó el perro. No, es que el perro comienza a bajar un poquito de peso y entonces comienza a perder un poco de formación de creatinina. Uroanálisis totalmente normal. 6 años después, se siguen manteniendo las mismas situaciones, vuelve a llegar deshidratado, pero se sigue manteniendo. ¿Ok? Y es un perro que 6 años después pasó de 8 años cuando surgió el problema a vivir 17 años. Ahí estamos 16 años, el año que siguió, pues el perro ya falleció, pero ya porque le tocaba fallecer, ya estaba quitando mucho oxígeno. El pobrecito ya había pasado una gran etapa de su vida. ¿Okay? Muy bien, este otro caso es un caso bastante complejo, no por la complejidad en sí del caso. Yo traté de buscar casos normales, comunes, que todos los días nos llegan a nuestras clínicas y a veces no les hacemos caso. Este caso es un poco complejo porque una colega me lo deriva. Los clientes de lunes a viernes trabajan en Pérez Celedón y el sábado y domingo el perro y los clientes pasan en San José y después se regresan a Pérez Celedón. Entonces la colega me llama y me pide ayuda porque el perro estaba mal y no salía de su situación. Entonces, con todo gusto, comenzamos a trabajar con el caso. Esta es mía, una hembra sin raza definida, 2 años, castrada. Desde el mes de febrero está inapetente, decaída, ha perdido peso, hematomas en el cuerpo, ha tenido garrapatas. Se le realizaron exámenes de sangre y los exámenes de sangre, la colega, por la zona geográfica en la que se encontraba, no había ningún laboratorio veterinario disponible y mandar las muestras a San José era muy difícil. Utilizaba un laboratorio de humanos con un microbiólogo humano. Entonces el microbiólogo reportó inclusiones compatibles con Ehrlichia canis. Le dio tratamiento por 20 días, utilizó doxiciclina, incluso utilizó 2 dosis con imidocarb. El paciente vive en Pérez Celedón y es remitida para una valoración porque el paciente ha empeorado. Vamos a ver los hemogramas que le hizo el microbiólogo. Este es el primero que lo hace el 25 de febrero. Vean el caso clínico porque después el que sigue es el del mes de marzo, pero en lugar de poner marzo puso mes 13. Pero bueno, vemos que este paciente tiene un hematocrito de 30.9, digamos que es una anemia de tipo moderada. No tenemos
conteo de reticulocitos, entonces no sabemos si es una anemia de tipo regenerativa o no regenerativa. Tampoco le hicieron química sanguínea, ¿ok? Y plaquetas pues están bastante disminuidas. Hasta ahí podríamos creer de que sí, efectivamente hay Ehrlichia, pero tampoco le hicieron ninguna prueba de Ehrlichia, sino que hicieron el microbiólogo montó el frotis y vio inclusiones compatibles con Ehrlichia. Si yo le preguntara el tipo y la causa de la anemia, no la puedo establecer. ¿Por qué? Porque recuerden que el hemograma es órgano inespecífico. El microbiólogo indica que hay inclusiones compatibles con Ehrlichia canis, y entonces ahí fue cuando la doctora comenzó con el tratamiento de la doxiciclina y las dosis de Immunocar. 22 días después, vuelven a hacer otro hemograma. Aquí fue donde se la pifió, en lugar de poner 0,3 puso 13. Y vemos cómo el hematocrito sí descendió de 30.9 a 28.5, y las plaquetas estaban en 16, pasaron a 159, entonces más bien aumentaron un poquito. Pero el paciente sigue mal. El paciente ha mejorado clínicamente un poco, pero no está bien del todo. El microbiólogo indica que se trata de una Ehrlichia canis resistente al tratamiento. Entonces, vuelven a repetir el tratamiento para Ehrlichia canis. Entonces, acá hay que tener mucho cuidado con las cosas que uno puede afirmar. Yo manejo muchísimos pacientes con Ehrlichia y al día de hoy, y toco madera, nunca he tenido ninguno resistente al tratamiento con doxiciclina. Para que un paciente se le dé tratamiento con doxiciclina y no haya mejoría, pues yo ya me estaría planteando de que realmente no es Ehrlichia lo que está sucediendo. Muy bien, el paciente me lo remiten 2 meses después del último examen. El examen se lo hicieron el 18 de marzo y llega a mi clínica el 8 de mayo. La ven mal, casi no come, vomita, mucosas pálidas, relleno capilar 3 segundos, temperatura de 40, y eso era una constante. Tenía cuadros febriles, tenía hematomas en el cuerpo, no sé si aquí los pueden notar, acá se ven los hematomas que tenía en el cuerpo, deshidratado un 5%. El peso, 6.9 kilos, dice que ha perdido aproximadamente 3 kilos, se toman muestras de sangre para su análisis, y entonces aprovechamos pues para estabilizar un poco el paciente con fluidos, evitar un poco la vomitadera, un analgésico, vitamina K1, alimentación parenteral, y estabilizamos un poquito el paciente. Pero eso fue, me lo trajeron el sábado, le hicimos todo esto el sábado, el domingo estaban en la casa de ellos y se regresan para Pérez Celedón porque la gente trabaja allá. Vean, acá se ve donde rasuramos para exponer la vena yugular, los diferentes hematomas que se ven en el cuerpo del paciente. Vemos el hemograma, vemos que el paciente realmente tiene anemia. Hay un 5% de deshidratación, entonces sus valores de anemia son bastante más intensos. Hay una pobre respuesta de reticulocitos, pero bueno, tiene una tendencia a estar alta. Tenemos la concentración media de hemoglobina corpuscular totalmente baja, y tenemos anisocitosis, o sea que hay células que tienen tamaños diferentes, y muy probablemente, recuerden que cuando tenemos reticulocitos, esas son células rojas inmaduras de gran tamaño con poca cantidad de hemoglobina, ¿ok? Y recuerden que en esa condición, pues podríamos estar pensando que este paciente podría tener una anemia de tipo ferropénica. ¿Por qué? Porque al tener menos hemoglobina va a tener menos hierro. Eso es una sospecha, ¿ok? Veamos a ver qué más tiene. Efectivamente, las plaquetas están sumamente bajas. Función renal totalmente normal. Hicimos medición a pata de proteínas y estamos en lo mínimo, con un 76 de glucosa.
Hacemos el snap 4DX y negativo, 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 negativo. Entonces ya esto me da una luz de que efectivamente este paciente no tiene Ehrlichia, ¿ok? Pero acá viene la parte complicada porque la colega pues está desesperada y yo la entiendo, o sea, y el paciente trasladándose de un lado para otro pues es bastante difícil. Mando el examen, parte de la sangre, para que le realizaran un frotis sanguíneo al laboratorio COPSA, en la doctora Caballero, y ella no observa ningún hemoparásito. ¿Ok? Entonces, la diferencia entre una persona que estudió y que también es microbióloga y que sacó una maestría y un posgrado en Estados Unidos en la parte animal versus un microbiólogo que no está acostumbrado a ver sangre de perros. Él siempre vio inclusiones y la doctora no vio ningún tipo de inclusión. Y junto con el snap que le hicimos, entonces ya por lo menos tenemos una luz en esa parte de ahí. Solicitamos exámenes de heces para hacer un examen de heces y ver cuál es la situación y dar tratamiento asintomático, antieméticos, hemocitopoyéticos, agregadores plaquetarios, dieta rica en proteína y monitorear la fiebre. Recuerden que el paciente no lo tengo yo, el paciente regresa nuevamente a Pérez Celedón y entonces hablo con la colega y le solicito que es urgente hacer el examen de heces para ver, sobre todo porque las proteínas totales estaban en el límite. 12 días después, vuelven a llegar un sábado, se le vuelve a hacer el examen y vemos que realmente bajó enormemente la cantidad. Ya estamos en 17.5, ya hematocritos por debajo de 20, ya es urgente hacer una transfusión de sangre y vemos que se siguen manteniendo las mismas condiciones. Ya la concentración media de hemoglobina corpuscular está más baja, o sea que me indica que hay pobre cantidad de hierro, hay una aniosocitosis probablemente por la gran cantidad de reticulocitos que hay ahí. Entonces son células rojas grandes con poca cantidad de hemoglobina. Y proteínas en plasma también, medida Zapata 5, entonces esto me está diciendo que efectivamente este paciente está perdiendo sangre en algún lado. Entonces ya aquí sí urge intervenir al paciente. Entonces se plantea, ya hay una anemia severa importante, entonces planteamos hacer una transfusión. Lo que pasa es que ya llegaron a una hora en la cual ya íbamos a cerrar la clínica y entonces mientras conseguíamos a nuestro donador en los años 2015 no teníamos bancos de sangre, entonces utilizamos donadores. Teníamos que realizar una transfusión de sangre, entonces íbamos a preparar al paciente para hacer la transfusión al día siguiente en la mañana. Entonces aplicamos antihistamínicos para tratar de evitar que haya algún tipo de reacción de tipo anafiláctica. Todo hace sumar de que las proteínas totales están bajas, la función renal está normal, entonces hay alguna pérdida de sangre en algún lugar y ya tenemos un indicio de que al tener la concentración media de hemoglobina corpuscular baja, pues que las reservas de hierro estén bajas. Entonces me hace pensar en algún tipo de anemia del tipo ferropénica. Muy bien, hacer la transfusión de sangre, pues ahorita es muy fácil porque tenemos 2 bancos de sangre, tenemos pruebas que ellos nos las entregan para poder hacer la tipificación sanguínea y poder realmente poder escoger la sangre que realmente necesitamos y no tener problemas de algún tipo de rechazo. En caso de urgencia, se pueden utilizar las pruebas de simplificación, son totalmente menos fiables que una prueba de tipificación. Es muy importante utilizar las pruebas de tipificación, pero si no se puede, entonces centrifugamos la sangre del donador y receptor, lo vamos a diluir, los glóbulos rojos, con una gota de glóbulos rojos más 20 de solución salina, y ponemos 3 portajetos y vamos a poner una gota de plasma del donador con una gota de glóbulos rojos del receptor. La incubamos a 2 a 5 minutos y luego observamos al microscopio. ¿Y qué es lo que queremos ver? Ver si se presentan aglutinación, ya sea en el tubo o en el micro. ¿Okay? Si se presentan aglutinaciones, pues ya sabemos que no podemos utilizar
la sangre de ese paciente. Y es obligatorio hacer las pruebas de compatibilidad sanguínea en perros que ya fueron transfundidos y en hembras gestantes, porque la probabilidad de una reacción anafiláctica va a ser sumamente grande. Nuestro donador estrella es un perrito que es guardián del centro comercial con un hematocrito de 46.3, entonces está muy bien ese hematocrito. Es un perro pues que lo tenemos relativamente bien cuidado, y digo relativamente porque, como se llama, yo me encargo de las vacunas, de la desparasitación, y el centro comercial se encarga de la alimentación. Entonces, tenemos las famosas fórmulas que utilizamos. Normalmente por cada 2.2 ml de sangre transfundida podemos incrementar el hematocrito en un punto. Y eso sucede si el hemodonador tiene un hematocrito superior al 40%. La cantidad a transfundir de 10 a 20 miligramos por kilogramo, y la velocidad o el goteo pues va a variar, pero no hay que superar los 20 ml. Lo ideal es empezar con 10 ml, miligramos kilogramo, para tratar de ver que no se presente ningún tipo de reacción anafiláctica. Acá están los cálculos que uno hace para saber cuánto es el volumen que yo le puedo sacar al donador y en cuánto puedo incrementarlo en el receptor. Acá tenemos a nuestro paciente estrella. Estas eran las primeras donaciones de nuestro paciente estrella, entonces había que saberlo un poquitín porque bien, no es nada agradable que le saquen a uno sangre, pero ya después el perro, cada vez que lo llevan a la clínica, ya él sabe a lo que va, y entonces ya es un paciente bastante cooperador. Desinfectamos, esperamos que se disipe el suero, el alcohol, perdón, de la torunda. Tratamos de localizar, a veces tenemos que hacer buena presión para tensar un poco la piel y que la aguja no se nos baje. Ahí va cayendo la sangre, y lo que es muy importante es estar mezclando constantemente la sangre en la bolsita, ¿ok? Entonces ahí tenemos que comenzar a mezclarla. Ahí estamos mezclando. Y ya una vez que la tenemos, pues la ideal es a temperatura ambiente, protegerla de la luz. Y bueno, ese día que tomamos la muestra, antes de hacer la transfusión, tomamos una muestra de sangre, la mandamos a otro segundo laboratorio, precisamente ¿para qué? Para ver morfología celular, ¿ok? Y acá es importante que en el laboratorio hacemos una ampliación de la parte de la morfología celular. Las proteínas están bajas, ¿ok? Lo que me indica que hay alguna pérdida de sangre en algún lugar. Tenemos policromasia, hipocromía, metarrobocitos, anocitosis y corpúsculos de Holy-Joy. Y hemoparásitos no se observan. ¿Okay? Las proteínas totales bajas con función renal normal me indican que ese paciente está perdiendo sangre. Ya lo sabíamos desde hace varios tiempos. Muy bien, ¿qué significa la policromasia? Esa policromasia me va a indicar de que los eritrocitos tienen diferentes tonalidades, y una característica es de que son eritrocitos inmaduros, tipo reticulocitos, y suelen aparecer o son indicativos de que hay cambios de regeneración, o sea que se está intentando regenerar. La hipocromasia, indudablemente falta de hierro, y eso es lo que me comprueba, lo que me indica de que no estaba tan errado el diagnóstico con respecto a la concentración media de hemoglobina corpuscular, que me está indicando que hay un faltante de hierro. Los metarrobocitos son presentes en anemias de tipo regenerativas. Los macrocitos en anemias megablásticas, cuando hay deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico, que son precursores también para la hemoglobina. Y los corpúsculos de Holy-Joy son residuos de ADN, donde me indica que la anemia está tratando de ser corregida, y también aparecen cuando tenemos un paciente esplenectomizado o después de tumores esplénicos. A petición de la colega, le hicimos un COMS porque ella pensaba que era una anemia de tipo hemolítica, pero ya sabemos que no, porque los recuentos o los hematocritos no son tan drásticos, y es un paciente que viene desde febrero presentando el problema,
y este hemograma es de mayo, o sea que es algo que en el tiempo ha venido caminando. ¿Ok? Inmediatamente después de que terminamos la transfusión de sangre, vemos al paciente, las encías de mejor color, ya el paciente evoluciona satisfactoriamente la transfusión, no tuvimos ningún tipo de problema, está alerta, mucosas un poquito rosadas, ya no tan pálidas, comió por voluntad propia, y 2 días después de la transfusión, la gente como, ahí sí yo me puse un poquillo más a ello y les dije que con la transfusión no se podían regresar de nuevo a Pérez Celedón, que se tenían que quedar para ver si por casualidad me podían recolectar las heces. Y 2 días después de la transfusión, llegan con el paquetito, con el brownie de caquita de perro, y vean, ancilostoma. Si le hubiéramos hecho el examen de heces desde el puro principio, ya se nos cae el telón de la reliquia y ya sabíamos que era un problema donde se está produciendo pérdida de sangre. Y recuerden que al principio de la charla les dije que tuvieran mucho cuidado con los ancilostomas. Los ancilostomas en pacientes viejitos producen muchos problemas de tipo sanguíneo. Le dimos tratamiento al paciente. Esto es lo que nos garantiza que era una pérdida de sangre. Y recuerden que eso también se pierde hierro. Entonces son de las famosas anemias ferropénicas, pero como esas tienen, a veces tienen regeneración y después no tienen regeneración, pues es un poco difícil clasificarlas ahí. 11 días después, ya el paciente comienza a recuperar su hematocrito, sigue teniendo un poquito de, bueno, las proteínas plasmáticas subieron, la concentración media de hemoglobina corpuscular media también aumentó, las plaquetas aumentaron, los picos febriles ya no aparecieron, ¿ok? El paciente aumentó 720 gramos, hacemos una repetición del examen de heces, porque a veces es bastante tedioso quitarlo, ya sabemos que ya no tiene parásitos, y por eso es el tema que le puse a la charla. La anemia es un enemigo silencioso y como enemigo silencioso, si lo dejamos ahí circular, pues puede acabar con la vida de nuestros pacientes. Por eso tengamos siempre cuidado, precaución de cuando trabajamos con nuestros pacientes, siempre es importante hacer exámenes para poder determinar si ese paciente tiene o no tiene anemia. Y ya para terminar, las reflexiones de la charla. La medicina veterinaria ha estado evolucionando en los últimos años y la pregunta sería si nosotros estamos evolucionando con ella. El enfoque actual de la medicina veterinaria es una medicina basada en hechos y no en especulaciones y el laboratorio ahí nos va a servir tomar nuestras decisiones basadas en hechos y no en especulaciones. Hoy por hoy las mascotas son más longevas, tenemos pacientes de 17, de 18 años que antes no la teníamos, por lo tanto los pacientes geriátricos están tomando un gran auge. Y recuerden, por las estadísticas que le presenté de mi clínica, pues mucha de esa población longeva pues son poblaciones que tienen anemia y poblaciones que tienen insuficiencia renal o van camino a una insuficiencia renal. Igual que en medicina humana, la consigna es vivir más y con mejor calidad de vida. ¿Y cómo logramos eso? Pues haciéndoles controles anuales a nuestros pacientes, o hacer exámenes de laboratorio completos. Y hoy en día, por la gran competencia comercial en la que estamos inmersos, el profesional actual no basta con ser bueno. Hoy en día tenemos que ser excelentes para poder competir en el mercado. Y para finalizar, quiero dejarlos con la frase de J. Hasley, que dice que un médico que dependa del laboratorio para concretar su diagnóstico probablemente sea inexperimentado. Aquel que dice no necesitar un laboratorio está desinformado y en cualquiera de las dos circunstancias el paciente está en peligro. Agradecerles muchísimo la atención que me han prestado y si tienen dudas, con mucho gusto estoy para responderles. Igual tienen mi correo, si necesitan hacerme alguna consulta en privado, orientarlos en algún caso, con todo gusto estoy para servirles. Recuerden que pueden hacer las consultas ya directamente o si no, dejarlas en el chat.
Y por experiencia personal, o sea, el doctor sí les va a contestar, entonces es bueno que mantengan el link ahí. Bueno, parece que quedó todo muy clarito entonces. O no quedó claro. Una de las dos cosas. Les voy a enviar la encuesta de satisfacción. Por favor, complétela. Esto es para nosotros saber su percepción sobre las charlas, qué temas les gustaría ver, entonces no dejen de contestarlas. Vamos a dar unos minutitos más. Catalina dice, doctor, muchísimas gracias. Con todo gusto, Catalina. Espero que te haya gustado la charla. Recuerden también estar pendientes del boletín semanal. Ahí llega mucha información de los próximos cursos, actividades, convenios del colegio. También recuerden estar viendo las redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook. Por el momento creo que estaríamos entonces. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias por tu esfuerzo. Te felicito por la labor que estás haciendo en el Departamento de Educación Continua e invitar a otros colegas que también aportan su granito de arena. Tenemos excelentes profesionales y ojalá que podamos enriquecer el Departamento de Educación Continua. Poquito a poquito vamos avanzando y esto es un esfuerzo para todos. Es como una retribución al colegiado. Entonces, sin más por el momento, doctor, de nuevo, muchas gracias. Esperamos vernos en próximas propuestas. Y a todos, feliz descanso, buenas noches y que pasen una bonita semana. Igualmente, doctora, gracias.